hoy día con la presencia del doctor Hugo Biagini. Conversando acá, él va a tener una exposición de 30 minutos más o menos y después la idea que él también quiere es que todos comentemos, conversemos sobre lo que él nos va a proponer a reflexionar, ¿ya? Eso, así que la invitación es a participar. Bueno, gracias. Dale. Okay. El título acá de la exposición gira en torno al juvenilismo y es como que hubiera necesidad de explicarlo. Parece fácil como un concepto medio tautológico, pero en principio no es de una comprensión media habitual, cotidiana, incluso ni académicamente, cuando me doy cuenta que hablo de estos temas en general, historia de las ideas, cualquier carrera de humanidades o de ciencias sociales, no logran cerrar bien el concepto, la idea, en principio, de qué puede ser esto. Pueden decirse y pensarse cualquier cosa, pero evidentemente falta todavía un estatus curricular acerca de este movimiento o esta concepción de un poco del mundo también, y entonces, bueno, hay que aclarar previamente a qué vamos a estar refiriéndonos. Claro, uno dice feminismo y obviamente sabe bien de qué se trata. Todavía no sé por el lado nuestro, machista, leninista, digamos, no, en fin, todavía no termina, por lo menos del lado de las feministas, nunca vamos a llegar a entenderlo, el fenómeno, porque hay que vivirlo o ser, en cierta manera, como esos otros sujetos, no es así, históricos, sociales, que representan la mujer o las mujeres. Bueno, entonces lo mismo, otro fenómeno. Bueno, en una época se hablaba mucho de obrerismo, es decir, considerar que evidentemente la vanguardia, en las que los que la llevan de ganar, es los que siempre perdieron, los trabajadores, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, otras manifestaciones, en fin, ahora puede hablarse pacifismo, puede hablarse ecologismo, todo referente a portavoces de ideas, sobre todo de valores que tradicionalmente han estado fuera de la centralidad histórica como protagonista por excelencia del cambio, de las transformaciones. Es decir, el fenotipo del adulto blanco, en fin, cuanto más europeo mejor, pudiente e ilustrado. Fuera de eso, digamos, es decir, las terceras o más partes de la humanidad han quedado siempre marginadas, y entre ellos, justamente uno de los casos al que voy a hacer referencia es el tema de la juventud. Entonces, el juvenilismo es justamente aquel que destaca el papel que han cumplido o que van a cumplir o que tienen que cumplir, no es así, los jóvenes, en lo que se refiere a bueno, en fin, el grado de participación, de activismo, etcétera, dentro de las diferentes sociedades y a través de los tiempos, en mayor o menor grado. Ese es un poco el núcleo básico, ¿no? Yo hoy día podía hablar de un juvenilismo teórico y otro fáctico, empírico, que es el último justamente es aquel que notoriamente en un siglo como el XX y el que va a esta parte, no hablemos del XIX, donde también la juventud tuvo un papel muy protagónico en las luchas de la independencia, no es así, la bohemia y demás, pero donde bueno, es cada vez más patente la presencia en las calles y en distintos niveles. Dentro de la familia, el joven en realidad siempre ha sido visto como un adulto en potencia, ¿no? Esa fue la visión, en todo caso, más aceptable o, digamos, más condescendiente de tomarlo como, en fin, alguien que en algún momento va a poder decir algo razonable y actuar en consecuencia con un grado también importante de responsabilidad. Si no, es como que perder el tiempo
oír justamente, imagínense cuando hicieron los primeros congresos de estudiantes en Sudamérica. El primero se hizo en Montevideo en 1908, el segundo en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires, cuando se anunció ese congreso, justamente en el centenario de la independencia o de las revoluciones emancipadoras, decían, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar de un congreso de estudiantes? Que no es todo explosivo, todo, digamos, iracundo, en fin, como la anarquía por excelencia, ¿no? Y fíjense ustedes que después de esos congresos salieron tomazos así, escritos de propuestas de toda índole acerca no solo de la problemática educativa, sino también de muchas cuestiones que hacen al orden, la llamada cuestión social en aquella época, ¿no? Entonces, esa desconfianza, al punto tal que lo que eran las manifestaciones estudiantiles las ponían junto con las noticias policiales, por ejemplo, ¿no? O gremiales también. En todo caso por eso, obreros y estudiantes unidos adelante, en todo caso en el grado de exclusión o de desconocimiento o falta de reconocimiento que tenemos desde el punto de vista, no es así, de las élites dirigentes. Bueno, en fin, entonces lo que voy a hacer es tratar de testimoniar un poco lo que sería esta exaltación, la parte, dijimos, el juvenilismo, digamos, práctico, actuante, descriptivo y descriptible, es una cosa, ¿no? Ver ya a simple vista que algo está pasando y que ha estado pasando, ¿no? Con un cierto grado de constancia, de esa presencia protagónica de los jóvenes. Y el caso del estudiantado quizá aún con el mayor grado. Eso es, en todo caso, una constatación empírica. Después puede serlo también tomado del punto de vista de... Está bien que ha habido momentos de historia de flujo y reflujo de los movimientos populares, ¿no? Y entonces, en los años 60 es evidente que todo eso era con la revolución ahí a la vuelta de la esquina, y como dijimos en la guerra de independencia, el mismo papel que tuvieron muchos de los héroes o patricios, ¿no? También connotados con una edad más bien obviamente joven, ¿no? Bien, y bueno, otros periodos también, por cierto, de alguna manera podemos decir que el actual es también de bastante efervescencia en la lucha contra la globalización. Entonces vamos a hacer un poco referencia a eso, algo del siglo XIX, y después en torno también a ese gran movimiento continental que fue la reforma universitaria del 18 en Córdoba y todas las reiteraciones que tuvo. Por cierto, no vamos a hablar en particular de eso, simplemente algún ideario. Y después lo que me faltaba definirlo, el teórico, es decir, donde ya no solo se observa la presencia de la juventud, sino también donde se habla de las cualidades, de las posibilidades, ¿no es así?, acerca del papel que le cabe cumplir a digamos así, las juventudes en un sentido bastante tampoco muy etario, muy cronológico, donde ahí incluyen gente a lo mejor incluso de diferentes edades, aquellos que se mueven por ideales, aquellos que están de alguna manera tomando partido a favor, no es así, de la injusticia social, a favor de los desposeídos y en cierta medida con las venas un poco irritadas precisamente contra los abusadores, contra los poderosos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, un poco lo que podría ser cierto momento de despertar está ligado a la idea de generación, cuando empieza a surgir un poco esta idea de que puede ser el cambio que puede representar, digamos así, la juventud de las nuevas generaciones. Eso viene un poco de la Revolución Francesa, evidentemente, bueno, algo tendría que ver, ¿no es así?, con la idea de cambio, un cambio en profundidad, que más allá de los coletazos que sufrió, etcétera, era muy, digamos, la idea de que el joven, digamos, que están acompañando la Revolución Francesa, de hecho, de alguna manera tiene que estar formado en una especie de una conciencia cívica, de patriotismo, de compromiso, de aceptación, digamos, de las nuevas ideas y demás, y frente a lo que ha sido todo el pasado no es así, revolucionario,
al cual evidentemente con todas las los resabios que trae aparejado, la contrarrevolución y más, tiene que estar en primera fila para oponerse a todos esos representantes del ancien régimen. Bueno, en fin, entonces, eso, obviamente el republicanismo que surge en cierta manera en esa época, más allá de que tiene antecedentes, la idea del patriotismo, la fraternidad, todo eso muy presente. Bueno, y en el caso de nuestra América, en estos suelos irredentos, precisamente en los albores de la independencia, también había un lenguaje muy apelativo respecto al papel de la juventud. Por ejemplo, una oda era, ¿no?, como muchos de los himnos patrios de nuestras naciones incipientes, también hace mucha referencia a lo que es la idea de la nueva generación y el papel que en efecto que van a realmente a realizar al lado de las antiguas, de los viejos, es decir, toda una especie, el conflictivo intergeneracional que va a ser muy fuerte en los 60 del siglo XX, ya empieza a aparecer de alguna manera en esta época. Por ejemplo, se hablaba respecto, bueno, a lo que era la atmósfera de estos procesos independentistas. Hijos felices de infelices padres, generación presente, generación de luz, a cuyo oriente se disipan las nieblas temerosas que el sol de libertad nos encubrían. Entonces, fíjense ustedes, la generación de luz frente a las generaciones de las tinieblas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente ya empieza así una especie de ardor, de fuego, no es así, que acompaña una idea fuerza que está asociada a estas nuevas generaciones, a los que van a ser, o están siendo las juventudes de la época. Bueno, vamos a ir prácticamente, como no hay tiempo de detenerse mucho lo que dijo este o aquel, directamente voy a citar testimonios, así como textuales, para darnos una idea de cuál era el clima respecto a estas ideas fuerzas, ¿no? Bueno, Alberdi, hay que citarlo porque es una figura regional por excelencia, que estuvo, no es así, acá, allá, en todas partes, un poco podría ser uno de los pensadores intelectuales por excelencia del siglo XIX. Entonces, ¿qué decía por él Alberdi, ¿no? ¿Qué le cabe a la juventud? Papel salvífico, por de pronto, y la sumisión, apuntar hacia todas las grandezas humanas, entre ellas la emancipación de la plebe y la transmisión de la democracia al viejo mundo. Toma mate, ni más ni menos. Es decir, de entrada se siente una alforja ahí adentro de cargar con todas esas enormes responsabilidades, y así nomás, así le va a ir a pasar a muchas generaciones, justamente, cada vez con mayor grado de radicalización, etcétera, donde tienen que cargar todos los males del mundo a sus espaldas y salir a defenestrar, a desfacer en tuertos esto y aquello. Bueno, sigamos citando sin mencionar demasiado, no, pero estamos todavía en el 19. Es decir, frente a la tiranía, por supuesto, un papel fundamental. Desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar el mundo. Del ecuatoriano Juan Montalvo. Juan Manuel González Prada, una figura consular en el Perú, cuyo nombre después se aplicó a las universidades populares, cuando los estudiantes, después del 18 allá, empezaron a crear sus propios centros hasta de enseñanza, ¿no es así? ¿Qué decía? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Sigue la conflictividad intergeneracional. Bueno, y José Martí, el grandísimo, ¿no es así?, representante precisamente de una nueva sensibilidad, en fin, de todo lo que puede ser una especie de pensador comprometido, ¿no?